ley de Dios es mala, la ley es buena. El problema estaba en que ningún hombre, humanamente hablando, netamente humano, podía guardar la ley. Tuvo que venir Jesucristo para poder cumplir con la ley de Moisés. Era necesario que la ley se cumpliera. Era necesario que de parte de la humanidad hubiera ese sacrificio agradable, ese sacrificio que Dios demandaba, porque era algo que demandaba justicia. Así que vino Jesucristo y estableció, hizo lo que la ley demandaba. Ahora, cuando lo cumplió Cristo, ¿dónde lo cumplió Cristo? Dice la Escritura, en la cruz del Calvario. Él llevó toda una vida, en vida, cuando esos 33 años, cumpliendo la ley. Jamás, el autor de Hebreos dice, jamás se halló pecado en Jesús. Que Jesús hubiera cometido, aunque sea una falta, hubiera violado un decreto de la ley, estaba listo también, como hombre. Pero él vino a cumplir con esa ley. El único ser humano que cumplió la ley. Y cuando lo hizo, siendo hombre, se presentó como la ofrenda agradable delante de Dios. Llegó a la cruz en el Calvario y allí fue sacrificado. El justo por los injustos. Y de esa manera se pudo abrir una puerta de salvación para toda la raza humana. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces hay una diferencia, hermano, que se da ahí en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavados nuestros pecados. Para aquellos que creemos en las promesas, dice, ahí fueron clavadas nuestras enfermedades por la fe. Y también, hermano, ahí fue clavado el antiguo pacto. El antiguo pacto, vuelvo y repito, era bueno. El problema estaba en nosotros, porque no podíamos ni podemos cumplir completamente lo que demandaba la ley. Tuvo que venir la misericordia de Dios a través de Jesucristo para que el perfecto hombre cumpliera la ley y de ahí en adelante entonces se estableciese un pacto entre Dios y todas las personas que quisieran ser parte del reino de Dios, la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, esperen en Jerusalén, ahí seréis, a los apóstoles les dijo, seréis investidos de poder, llegado el momento, y comenzarán a predicar el evangelio. Vayan por todas partes a ser discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, comienza la iglesia ¿cuándo? En Jerusalén, 33 después de Cristo. La iglesia se identifica como la iglesia del Señor, lo menciona la Biblia así. ¿Y quién es el Señor? Cristo. Así que, por inferencia, uno declara, la iglesia le pertenece a Cristo. Él es el dueño de la casa. Amén. Y sin apellido, cristianos. Si somos seguidores del Señor, somos discípulos del Señor, entonces somos simplemente cristianos. No agregarle nada más. ¿Qué queremos llegar, hermano? Hoy en día no se puede dar. Ok, para que me auxilie, para que puedan ver mejor la enseñanza. Pero vamos a seguir en forma hablada y ahí compartir. Esta primera parte va a ser introductoria, así que vamos a estar compartiendo entre nosotros. Bien, entonces, hermanos, el punto está en este tema que estamos tocando sobre la iglesia moldeada por el Nuevo Testamento. La ley para la iglesia hoy presente es el nuevo pacto, desde Mateo hasta el Apocalipsis.
Y el Señor entonces, a través de esa promesa que dio a todas las personas que hoy habitamos el mundo, Él desea que ahora nosotros formemos parte de esa iglesia. Ahora, hoy en día hay muchos grupos religiosos que se autodenominan cristianos. Cristianos pentecostales, adventistas, etcétera, etcétera. Hay un rosario, por decir así, de iglesias que se dicen cristianas, seguidores de Cristo y seguidores de la palabra. Pero entre una cosa y otra, nosotros vemos, hermanos, que muchas veces se van dando términos. Hay un término muy común, no sé si lo han oído, creo que sí, cuando uno va por la calle y saben que uno es parte de una iglesia, usted es evangélico. Amén. ¿Han oído ese término? Usted es parte de la iglesia evangélica, de una de las iglesias evangélicas. Uno puede entender que se esté hablando de que pertenece a un grupo que cree en la Biblia y que cree en Cristo. Y en principio, podemos decir que lo que se presupone para ser una iglesia evangélica también lo creemos nosotros. Pero la iglesia de Cristo hoy en día podemos decir libremente decir que somos parte de las iglesias evangélicas, aunque tengamos conceptos parecidos. Podremos decir, en cuanto a orígenes, de donde sale el producto de las iglesias evangélicas, ¿es lo mismo que la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Cuál es el origen de la iglesia? Ahora tenemos la figurita. El origen de la iglesia evangélica. ¿Cuál es el origen de la iglesia de Cristo? Así es como el mundo ve a los cristianos. Ahí posiblemente faltarán otro grupo, otras células metidas dentro de lo que es la cruz y lo que está fuera de la cruz. Fuera de la cruz o fuera de lo que es el cristianismo, tenemos a los budistas, a los musulmanes, a los hinduistas, que son grupos grandes. Hoy en día muchos dicen, pero todos los cristianos juntos no forman, ni siquiera llegan a los demás de afuera. Entonces, por esa razón decimos que estamos equivocados. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Realmente la tendencia es desobedecer a Dios más que obedecer. Pero dentro del círculo de lo que se dice cristiano, hay una gran cantidad denominadas iglesias cristianas. Pero más que llamarla iglesia cristiana, le llaman muy comúnmente iglesia evangélica. Por el término evangelio. De ahí es donde surge el término evangélico. Pero es correcto decir eso, hermano, de que nosotros nos identifiquemos como evangélicos. ¿Cuál es el problema si prácticamente somos primos? Somos casi iguales. Especialmente con los hermanos, decimos quizá los hermanos bautistas. Nuestra doctrina es prácticamente casi igual, pero la diferencia, aunque hay bautistas libres y más conservadores, pero ellos en el punto de la salvación, ahí donde se nos divorcian. Aunque se llaman bautistas, no creen el bautismo para salvación, sino como un mandamiento. Entonces, tenemos esa diferencia y alguna otra cosa más, quizá como la cena del Señor. Ok. Estamos, la iglesia, involucrada dentro de ese grupo de iglesias cristianas que se llaman evangélicas. ¿Podremos decir que eso es correcto? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Qué cosa hace la diferencia? ¿Qué podría ser la diferencia? O el origen de las que se llaman ahora mismo iglesias evangélicas. ¿De dónde surge? La iglesia de Cristo, ¿producto de qué surge? La iglesia de Cristo surgió a base de la muerte de Cristo, ¿verdad? De ahí sale la iglesia. Entonces ya él en Mateo había hablado de que edificaría
al principio, ¿verdad? Más sin embargo, sabemos otra cosa más. A través de la historia cristiana, se le puede llamar así, los primeros 1000 años especialmente, hubieron ciertos cambios en cuanto al concepto de la iglesia. Y ese cambio surge en primera instancia a través de un emperador llamado Constantino. ¿Saben quién era Constantino? Era un emperador muy famoso, el cual simpatizó con los grupos cristianos, le gustó la idea del cristianismo, especialmente que eran personas muy altruistas, eran personas que estaban dispuestos a morir por su fe, y él les atrajo eso. Pero el problema fue que mezcló su doctrina, que era básicamente de ídolos, ¿verdad? Y creían en Zeus, creían en Artemisa, una serie de ídolos mitológicos, y entonces a esos ídolos mitológicos lo convierte entonces en figuras para utilizarlas también como adoración. A Jesús lo utiliza, a María también lo utiliza, y entonces surge el movimiento católico. Y en el año 300 aproximadamente es que se establece el primer papa, y luego de eso que agarra fuerza esa primera secta, porque esa fue la primera desviación que hubo de la línea que comenzó el 33 después de Cristo. Sale entonces Martín Lutero, sale a defender lo que llama la fe en Cristo Jesús, y establece entonces su declaración. Tengo entendido que fue un 31 de octubre de 1517, con Martín Lutero. Y de ahí en adelante, ¿qué ocurre, hermanos? Comienzan a darse otras divisiones dentro de la reforma. Pero oiga la palabra, reforma. ¿Qué significa una reforma? ¿Qué entendemos por reformar? Un cambio. Se quiere dar un cambio. Pero la reforma, este es un punto que quería presentar también antes, pero bueno, pasa en el cual nos une. Reforma. Iglesia cristiana reformada. Somos nosotros, hermanos, producto de una reforma. Es correcto decir que queremos reformar. El problema con la reforma, ¿cuál es? ¿Cuál sería el problema con la reforma? Una reforma. Por ejemplo, nosotros queremos reformar este edificio. Hacerle cambios para mejor. Para que se vea. ¿Ok? Correcto, pero miren lo que pasa aquí. Si yo digo que voy a reformar aquí, vamos a suponer que reformaría, por lo menos en mi concepto. Queremos poner aire acondicionado. Toda esa ventana que están ahora vamos a eliminarla, vamos a ponerle otra ventana para que no se salga el aire. La puerta también tiene que cambiarla, porque si no también se sale el aire por ahí. O sea, todo lo que involucra un cambio para quizá mejor, para poder poner el aire. Y si queremos ampliar hacia allá, entonces también preparamos el terreno allá. Suponiendo que usted conoce esta congregación ahora, y usted viene dentro de 10 años, y usted llega y la ve transformada. Y usted ve allá algo diferente, ve el aire acondicionado dentro del área aquí, y también ve la ventana cambiada. O sea, hay cambio, todo parece para algo mejor. Pero supongamos que ahora hablamos de restauración. ¿Qué diferencia hay entre restauración a reforma? Ajá. Pero No hay cambio. Se mantiene lo mismo, solo que sí le falta más pintura. Aquí hemos hecho restauración. De repente le faltó algo más de pintura y se vuelve a pintar para que, como fue al principio hace un tiempo atrás, se vea lo mismo. Y así, entonces mantener todo idéntico. Ese es el principio de la restauración. Nosotros no somos producto de la reforma.
Nosotros somos producto de la restauración. Y por lo tanto, así como hubo un movimiento de reforma, como ocurrió con Martín Lutero, también hubo un movimiento de restauración. Especialmente hay unos pioneros que en esencia ellos eran bautistas también, habían bautistas y también luteranos, los hermanos Campbell, y creo que hay otro que se llama Stone. Ellos estaban en diferentes ciudades y llegaron a conocerse y llegaron a tener la misma idea de restaurar, no reformar la iglesia del Señor. Y para poder restaurar necesitaban volver a las Escrituras, volver al comienzo, a lo que enseña la Escritura, lo que enseñaba la Escritura en el primer siglo. Hablamos entonces, hermanos, de la doctrina de la iglesia de Cristo, a lo que es la forma pura de la enseñanza de la iglesia de Cristo. Empezando por el mismo, le decimos nombre, pero no es el nombre, sino de qué manera se daba a conocer la iglesia. La iglesia dice que en cierto lugar comenzaron a llamarlo, en principio lo comenzaron a llamar, cuando comenzaron a hablar de Cristo y que hablaban del camino, decían, ahí vienen los del camino. Así es como lo identificaban. Después cuando empezaron a oír mejor, pero hablan del camino, pero ¿de qué hablan? Hablan de un tal Cristo. Entonces en forma de burla, ahí van los cristitos, ¿ves? Porque ellos seguían a Cristo. Entonces, el término cristiano fue en forma peyorativa, en forma de insulto, de burla, de que estos eran seguidores de Cristo. Así que si eran seguidores de Cristo, eran unos cristitos, eran los pequeños cristos. Y en realidad, en vez de ser una ofensa, era como un honor de que uno lo identificara como un cristiano. Pero no, en ningún momento, si me equivoco, la palabra de Dios, cuando se formó la iglesia, se habló, aunque fue en Jerusalén, nadie dice la iglesia de Cristo de Jerusalén. Tampoco dice la iglesia de Cristo pentecostal, porque fue el día de Pentecostés. Ni tampoco habla de ningún otro término aparte que se le una a cristiano. Cuando a uno le preguntan de qué iglesia tú eres, de qué iglesia evangélica tú eres, mencionan, nosotros decimos, yo solamente soy parte de la iglesia de Cristo y yo me identifico como cristiano. Es la manera correcta como debemos presentarlo. Ahora, vamos a ver otra cuestión más. Adelante. Nosotros, hermanos, la meta es, la iglesia del Señor tiene una meta que es restaurar. Debemos estar velando para que se mantenga a través de nuestra vida todo lo que la iglesia del primer siglo era. Eso no es fácil. No es fácil, hermano, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? Vamos a participar aquí. ¿Quién me dice por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil mantener una restauración? Pero no es imposible, ¿no? Pero es un trabajo de todos, no solamente de los líderes, sino de la iglesia. ¿Quién me dice yo? Yo sé, yo digo algo. ¿Cuál sería la dificultad? Dimos el ejemplo del edificio. El domingo pasado vimos un ejemplo de eso. Imagínense el monte creciendo. Ahora mismo como está, dentro de cierto tiempo va a volver el monte a crecer. Dentro de cierto tiempo va a haber polvo en los abanicos, va a haber que pintar de nuevo alguna área, habrá que limpiar o todo se va a mantener así sin que se haga algo. ¿Quién dice que eso es así? Ricardo, el depósito se va a mantener así, nada se va a dañar ahí, nada se va a desordenar ya se va a desordenar también el depósito. La oficina, ¿quién participó en la oficina? Bueno, los que participaron en la oficina, ¿creen que se va a mantener así? Nadie lo va a tocar, a menos que digan, no lo toque. ¿Ah? Se mantiene la oficina impecable, bonita. Todo alrededor. Ojalá todo se mantenga así y mucho mejor.
Eso es parte de una restauración. Estamos volviendo a que las cosas estén en su orden, en su manera de ser. Amén. Entonces, la iglesia persigue ese mismo punto. Nosotros no debemos alterar lo que ya está establecido en el patrón bíblico, en el primer siglo. Lo que es el modelo, esa palabra la vamos a ver ahora, lo que es el modelo patrón de nuestra iglesia. Y en lo que es la salvación, en lo que es la sana doctrina, en lo que son los principios cristianos. Porque hay principios cristianos que muchas veces podemos guardar todos los mandamientos en cuanto a ciertos mandamientos que Dios ha establecido. La cena del Señor, congregarse el primer día de la semana, aunque también dentro de la semana también hay que congregarse ciertos días si la iglesia lo establece, pero especialmente celebrar el culto cada domingo, participar en la Santa Cena, el plan de salvación. Todo esto, hermano, es muy bonito, pero también la restauración incluye algo importante: el fervor cristiano. ¿De qué sirve tener todo lo otro si el corazón está vacío? Amén. Entonces es importante que eso también se restaure. Si venimos a adorar a Dios, es porque amamos a Dios y vamos a entregar todo por el todo al Señor. Es porque vamos a ser fieles, no cuando lo ven, sino mucho más cuando no lo ven. ¿Ah? Porque fácilmente aparentar y llegar aquí, yo no me paveo ni un domingo, yo estoy campeón aquí, que nadie me gana, porque yo llego todos los domingos, también en la semana, los sábados en oración, pero cuando estamos supuestamente, entre comillas, escondidas, hacemos travesuras. ¿De quién nos podemos esconder siempre? Nada más de los hermanos, porque de Dios no, ¿verdad? Entonces ese es el que te ve. Pero lo que quiero decir, hermano, es que restaurar es diferente a reformar. Reformar hacemos cambios. Por eso que cuando vino el movimiento luterano, una de las cosas principales que radicalmente cambió todo. El principio, la idea era buena. Lutero quería volver a lo que era en realidad la fe en Cristo. Eso está bien, la salvación por la fe. Pero ¿qué ocurre? Los seguidores, cuando él muere, en honor a él, añadieron algo que es la iglesia luterana. Llamaron al movimiento luterano. ¿Qué tiene que ver un hombre ahí metido? Por muy bueno que sea. La gloria es a Dios únicamente siempre. Amén. Sea a Dios siempre la gloria. Ningún hombre, hermano, por muy bueno que pueda participar en una iglesia, siempre la gloria la recibe el Señor. Y él mismo lo reclama. ¿Verdad? En el Salmo 115, verso 1, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? No a nosotros, oh Jehová. Hay que alguien lo lea con voz potente, para que quede claro ese punto, hermano. Y de ahí es donde se ha ido dando el deterioro de las iglesias que se dicen supuestamente cristianas y que en realidad tampoco se les puede condenar en ninguna manera. A ningún grupo, a ninguna persona se les puede condenar el hecho de pretender seguir a Cristo, pero hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién tiene el pasaje? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Apréndanse ese pasaje de memoria y no lo olviden, como si fuera una aspirina. ¿Ah? ¿A quién hay que darle la gloria? Siempre. No importa si hay un hermano que enseña fantásticamente, un hermano que predica que el corazón queda, ¿verdad? Uno ve esa clase de hermanos, o que dirían canto, no importa, o que hagan obras. Hay hermanos, y también fuera de la iglesia hay personas que consideran que las buenas obras les garantiza el cielo. Hay muchos ejemplos de muchas personas, incluyendo personas que no son cristianas, que son de los hinduistas, que son de los budistas, personas que son más buenas que el pan, andan por ahí haciendo muchas cosas buenas, pero eso no salva, únicamente a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos que hagamos la diferencia de lo que es la iglesia
que decimos la iglesia que llaman evangélica, que es producto de una reforma, a la iglesia de Cristo, que es producto de una restauración. ¿Entendemos, hermanos? Bastante acerca de lo que es esta diferencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahí. La meta, la iglesia de Cristo está identificada con restaurar. Y deben entender qué significa restaurar. El ejemplo que pasa ahí, ¿qué ocurre ahí? Ejemplo, pueden buscar ahí 2 de Samuel capítulo 6. Hace muchísimos años atrás, yo creo que estaba Daniel ahí, prediqué algo de esto. A mí cuando yo prediqué eso me dio mucho pesar. Ahí, hermano, hubo una persona, el arca del pacto había sido prácticamente como robada y usurpada. Estaba en otro pueblo, o los filisteos, si no me equivoco. Y resulta que el arca, mientras estuvo allá en ese pueblo, causó problemas. Y el ídolo de ellos, en una ocasión, aparece frente al arca del pacto en el suelo y con la cabeza partida. Creo que hubo una primera caída, pero pensaron que era casualidad y lo volvieron a parar. En la siguiente caída estaba la cabeza partida, el ídolo de ellos. Entonces ellos se asustaron y les comenzó a dar ciertas enfermedades a los que estaban ahí en el pueblo. Así que ellos dijeron, este es el dedo de Dios, este es el problema, vamos a sacar esta arca, pero por si acaso esto es casualidad, porque no querían aceptar que era parte del Dios de los hebreos. Ellos colocaron de alguna manera el arca del pacto en eso. Esto que ven aquí a la izquierda, ¿qué es lo que hay a la izquierda? Una carreta. Y dijeron, bueno, vamos a poner unos bueyes. Hay un camino a la derecha y otro camino a la izquierda. Si va por la derecha, lo va a llevar hacia donde están los hebreos. Pero si va para la izquierda, entonces quiere decir que era casualidad, que no era nada del Dios de los hebreos. ¿Y qué ocurrió, hermano? Cuando la carreta comenzó a andar, los bueyes sin nadie que los guiara, se fue para la derecha. ¿A dónde iba? Hacia los hebreos. ¿Y llegó a dónde? A donde los hebreos. Y David se puso contento. Y dice, bueno, nos devolvieron el arca del pacto, estamos bien, vamos a seguir. Pero ellos tomaron la manera humana, la manera incorrecta, la manera que no había establecido Dios de cómo tratar el arca del pacto. Ese fue el problema. Una carreta con bueyes, donde existe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que había que conducir el arca del pacto con carreta y bueyes. ¿Hay algún pasaje así? ¿Dios ordenó eso así? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Ese señor que está ahí tocando la carreta, y mejor dicho, el arca del pacto, ¿qué le ocurrió? Ese personaje murió instantáneamente, porque las instrucciones eran de que para manejar el arca del pacto había una manera correcta de hacerlo y un personal correcto de hacerlo. ¿Quién era el personal correcto? Los hijos de Leví, los levitas, los sacerdotes levitas. Ellos eran los encargados de todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios. Habían quienes estaban encargados de armar el tabernáculo, cuando era el tiempo del tabernáculo, ¿verdad? El tiempo de David ya no había ese tabernáculo, y eso se fue olvidando, porque había una práctica que era poner tiendas para recordar el tiempo en que Israel vagaba en el desierto y tenían que vivir en tiendas, 40 años. Y entonces también habían otras prácticas, los sacrificios, todo esto, y para cargar el arca del pacto, los levitas se encargaban de eso. Los músicos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los cantores? Los levitas. Posiblemente había un hermano, un Pavarotti, que estaba allá en otra tribu, que y se paraba ahí, para que supiera que él era un Pavarotti, pero de repente dice, pero tú eres levita. Pero no, lo siento, aunque cante bonito, no puede entrar aquí en los cantores, y no sé si habrá cantoras, pero bueno, posiblemente. Pero bueno, el asunto, hermano, es que Dios tiene un diseño. Amén. Dios tiene un patrón. Dios tiene
su voluntad. Es importante la voluntad de Dios, hermano. Entonces, allá a la derecha, ¿qué hay? El ejemplo correcto, cómo llevar el arca del pacto. Acá murió un hombre, diríamos que inocentemente, pero también fue culpa de lo que estaban administrando, especialmente David. David se dolió su corazón y él reconoció: soy culpable, no he hecho la voluntad de Dios, lo tomé a la ligera, pensé que se podía llevar como sea el arca del pacto. La intención era buena, llevar el arca de nuevo a Jerusalén. Y un comentario. Dígame. Este día me mandó Ricardo, a raíz de la clase que estábamos viendo, un link de un cura que estaba defendiendo la doctrina católica. Y llegó un punto donde unos feligreses, los que eran evangélicos, preguntaban que por qué ellos cargaban las imágenes de ellos, y qué tenía que ver eso de las procesiones que le llaman, ¿no? Claro. Entonces él hizo un comentario de que vieran que antes eso se daba de esta forma, y se montaban el arca en las carretas, y en base a eso ellos lo hacían en las procesiones. Y que después, ¿qué pasó? Entonces los hombres cargaban el arca del pacto, tal como lo muestra aquí la figura, y que esa es su base para ellos hacer las procesiones de ese modo. Basado en el Antiguo Testamento, para una ley que fue dada a quienes, Exacto. a los levitas específicamente, en ese caso, y para lo que era la parte del arca del pacto. Exacto. Pero de ninguna manera vamos a copiar algo en el cual Dios no ha legislado. Debería estar en el Nuevo Testamento si eso es así. Y hay muchas cosas más. Entonces, eso se llama parte de como si fuera una reforma, haciendo un cambio Una mezcla ahí extraña. de manera de hombre. Porque pasa el otro punto aquí vamos a terminar hoy esta partecita. Primero, moldes, y ahí en el primorado no se ve mucho, pero dice de patrones. Las hermanas son expertas en esto, ¿verdad? O muchas hermanas que saben de costura, para poder realizar un traje que quede a la medida. Utilizan muchas veces moldes. Si de repente hay ciertos tamaños, como allá dice, por ejemplo, XS, S, M, L, X, allá estamos identificados con cualquiera de esas letras, que son tamaños. Entonces hay que hacer un molde, un patrón, debe ser algo repetitivo, en el cual se copie lo mismo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Cuando hablamos de moldes, patrones, es algo en el cual queremos reproducir de una forma idéntica. Vamos a pasar de nuevo a otra pregunta, la vamos a hacer ahora. Así que, dale de nuevo a la. ¿Sí? Hay un patrón o modelo en cuanto a nuestra fe. ¿Cuál es el patrón? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento debe ser, hermano, nuestro patrón. Nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos de lo que es la doctrina de Cristo. Pero, como dije hace un rato, hermanos, el celo debe ser un celo santo. Debe ser un celo en el cual queremos guardar todas las instrucciones en cuanto a la parte de la obediencia, de la Santa Cena, de congregarse, del plan de salvación, lo que hablamos también sobre la organización bíblica. Esto es muy importante, pero la restauración que la Iglesia del Señor tiene como urgencia es restaurar el fervor, es restaurar el amor al prójimo, es restaurar el amor a Dios. Porque de nada nos va a servir, hermano, estar aquí congregándonos y nuestro corazón no late con la presencia de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Medite sobre estos puntos. Reforma, no somos producto de reforma, somos producto